¿Alguna vez te has detenido a pensar que todo lo que vienes haciendo, todo en lo que crees, puede ser en vano? ¿Y si te dijera que toda tu búsqueda por portarte bien, seguir las reglas y vivir una vida justa no puede, de verdad, salvarte? Que no puede sacarte del abismo de la culpa y de la condena eterna. Pues sí, esta es la verdad dolorosa que pocos quieren enfrentar. Pero es la verdad que necesitas escuchar, por más dura que parezca. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras haciendo todo correcto? Como si dieras lo mejor de ti, esforzándote por ser buena persona, por seguir los caminos de Dios, por ser justo delante de Él. Y en el fondo creías que ese esfuerzo iba a salvarte, que tus buenas obras, tus decisiones morales, tus sacrificios te abrirían la puerta del cielo. Has orado, has ayudado a otros, has intentado ser perfecto y quizá hasta te convenciste de que, con todo eso, ya estabas bien, que ya estabas salvo. Pero la verdad es que la religión y las buenas obras no pueden salvarte. La promesa aquí es dura, devastadora, pero a la vez liberadora. La salvación nunca fue ni será por lo que tú puedas hacer. No importa cuánto lo intentes ni cuánto te esfuerces. Esa idea de que puedes comprar tu salvación con tus buenas acciones, con tu conducta, con tus sacrificios, es una ilusión, y la Biblia es clarísima en eso. Romanos 9:31-32 dice: Pero Israel, que buscaba la ley de la justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la buscó por la fe, sino como por obras de la ley. Eso, hermano, es la clave que tienes que entender. La búsqueda de Israel a través de obras, rituales, tradiciones y prácticas religiosas nunca fue suficiente para justificar a nadie delante de Dios. Ahora imagínate por un momento a los judíos en tiempos de Pablo. Ellos recibieron la ley de Moisés directamente de Dios. Tenían a los profetas, a los patriarcas, toda una historia de promesas y una identidad única. Pero, aún con todo eso, fallaron. Buscaban la salvación de la manera equivocada. Intentaron con sinceridad cumplir las reglas, pero la salvación que Dios les daba era por la fe, no por las obras. Estaban ciegos, tan ciegos como muchos de nosotros hoy, pensando que si hacían todo correcto, Dios estaría obligado a aceptar sus ofrendas y sus buenas acciones. ¿Qué pasó? Tropezaron. Cayeron en la misma piedra en la que muchos tropiezan hoy, la piedra de tropiezo llamada gracia. Puedes intentar justificar tu vida con buenas acciones, pero la verdad es que no puedes agradar a Dios con tus obras, como dice Pablo en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Lo entiendes? Nada, absolutamente nada de lo que hagas puede reemplazar la gracia de Dios. Esa lucha por ser lo suficientemente bueno está perdida de antemano. Y aquí viene el golpe de realidad. ¿Sabías que las buenas obras no solo son insuficientes, sino que hasta pueden cegarte más? Así es. Puedes estar haciendo el bien, creyendo que vas por el camino correcto, y al mismo tiempo estar alejándote más de Dios. Eso fue exactamente lo que les pasó a los judíos. Estaban tan metidos en sus propias tradiciones, tan aferrados a sus propias ideas de cómo agradar a Dios, que no vieron la piedra de tropiezo que tenían justo delante: Jesucristo. Él era el camino, la verdad y la vida, pero no pudieron verlo porque estaban obsesionados con sus obras. Tal vez ahora te preguntas: entonces, ¿para qué intento ser bueno? ¿Para qué hago el bien si no sirve de nada? La respuesta es simple pero profunda. Hacer el bien no es malo, pero no es suficiente, y nunca lo será. No importa cuánto ayudes a los demás, no importa cuánto cumplas las reglas, siempre serás falto delante de Dios sin fe en Cristo. Esa es la pura verdad. La única cosa que puede salvarte es Cristo. Sé que cuesta aceptarlo, pero es la única verdad que importa. Romanos 9:33 dice: He aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y
roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Tú puedes elegir tropezar con esa piedra, como muchos hacen, o puedes elegir creer y ser salvo. ¿Qué eliges? El mundo nos enseña que hay que ganarse la salvación, que debemos merecer la gracia, pero la Biblia dice lo contrario. Es Dios quien nos da la gracia, y esa gracia solo se recibe por la fe en Cristo. Nada de lo que hagas puede cambiar eso, ni tus buenas obras, ni tu esfuerzo, ni tu moralidad. La salvación es un regalo, no un premio al esfuerzo. Ese es el gran secreto que la mayoría no entiende, incluso muchos religiosos. Así que déjame preguntarte, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿En tu religión? ¿En tus buenas acciones? ¿O en la gracia de Cristo, en lo que Él hizo por ti en la cruz? Te desafío a reflexionar. No dejes que el orgullo o la ceguera espiritual te hagan tropezar con la piedra de tropiezo. Entiende que la única manera de ser justificado delante de Dios es por la fe en Jesucristo. Y solo Él puede darte la salvación. Eso es liberador, porque es un regalo que no tienes que ganarte, solo tienes que recibirlo. Ahora piensa, ¿qué es lo que de verdad te impide aceptar esa gracia? ¿Qué está frenando tu salvación? Es hora de dejar atrás la ilusión de las buenas obras y abrazar el único camino que puede salvarte. La verdad puede ser dura de tragar, pero es la verdad que libera. Acepta a Cristo, porque solo Él tiene el poder de justificarte delante de Dios. ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre la verdadera razón por la que buscas la salvación? No es solo por ser buena persona o por cumplir una lista de reglas. En el fondo, ¿te has preguntado si tu esfuerzo por agradar a Dios está funcionando de verdad? Y si tu manera de buscar la salvación estuviera completamente equivocada, aunque tus intenciones sean buenas. Sé que la sensación de estar haciendo todo bien es cómoda. ¿Cuántas veces te has convencido de que si cumplías al pie de la letra, si hacías el bien, si tenías una moral elevada, Dios iba a aceptarte? ¿Cuántas veces pensaste que tu vida religiosa, tus buenas acciones, tu esfuerzo por ser justo delante de Dios eran suficientes para garantizar tu salvación? Pero, ¿ya te preguntaste si de verdad está funcionando? ¿O será que, por más que lo intentes, en realidad te estás perdiendo del camino? Es muy fácil caer en la trampa del haz y gana y pensar que, con buena intención, el simple hecho de ser bueno te dará un lugar en el cielo. Pero ese engaño es mucho más profundo y destructivo de lo que imaginas. La Biblia enseña que los esfuerzos humanos, por más sinceros que sean, no pueden justificarnos delante de Dios, como explicó Pablo en Romanos 9:31-32. Pero Israel, que procuraba la ley de justicia, no alcanzó la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la buscó no por fe, sino como por obras de la ley. El error es clarísimo. El camino que ellos seguían no estaba alineado con el plan de Dios. Confiaban en sus obras, en su capacidad de cumplir leyes y mandamientos, pensando que eso los haría justos, pero estaban equivocados. Y aquí es donde muchos de nosotros también tropezamos. Intentamos alcanzar la salvación con nuestras buenas acciones y no por la fe en Cristo. Es como querer construir una casa sin cimientos, esperando que se mantenga en pie. Las buenas obras, por sí solas, no justifican a nadie. No importa cuánto lo intentes, jamás lograrás la perfección que la ley exige. No es por tu esfuerzo que serás aceptado por Dios, sino por la fe en Jesucristo, que ya hizo el trabajo por ti en la cruz. Piensa en lo difícil que debió ser para los judíos. Ellos tenían la ley, los profetas, la alianza con Dios, pero aún así no lograron la justificación porque buscaban por medio de obras. Creían que podían ser aceptados por Dios a través de sus acciones, sin ver que las leyes dadas a Moisés no eran un camino de salvación, sino un espejo que mostraba la falla humana. Era un recordatorio de que nadie puede ser perfecto ni alcanzar la salvación por sus fuerzas.
No entendieron que la ley señalaba la necesidad de un Salvador. Y aquí viene el punto que puede dar vuelta a tu manera de ver las cosas. Es fácil caer en la trampa del "me lo merezco". ¿Cuántas veces pensaste que porque ayudaste a alguien, porque hiciste el bien, porque fuiste un buen cristiano, merecías la salvación? No funciona así, porque si fuera así, nadie sería salvo. La salvación es un regalo gratuito dado por Dios a través de la gracia, no una recompensa por las buenas acciones. Aquí está el choque de realidad. Todo lo que has hecho, todas tus buenas acciones, no son suficientes. Sé que duele, sé que cuesta aceptarlo, pero la salvación no depende de lo que tú hagas. La salvación depende de lo que Cristo hizo por ti. Él hizo lo imposible, pagó el precio, cargó tus pecados y los míos, y nos ofreció gratuitamente la justificación que nunca podríamos alcanzar por nuestras manos. Ahora imagina cómo fue para los judíos de aquella época. Ellos se esforzaban, dedicaban sus vidas a cumplir la ley, pero como no entendían que la justificación viene por la fe, se frustraban, se sentían impotentes, incapaces de lograr lo que buscaban. Y así estaban perdiendo la salvación, todo porque buscaban de la manera equivocada. Ese es el mismo error de muchos hoy. Igual que ellos, buscamos la salvación del modo equivocado. Queremos agradar a Dios con obras, con moralidad, con religiosidad. Queremos conquistar la salvación como si fuera un trofeo para los buenos. Pero la verdad es que la salvación nunca se trató de lo que haces. La salvación siempre fue sobre lo que Jesús ya hizo. Por eso, aunque te esfuerces, aunque tengas las mejores intenciones, sigues sintiendo ese vacío, como si algo te faltara. Nunca será suficiente para agradar a Dios por ti mismo. Pero la buena noticia es que en Cristo ya eres suficiente. El precio fue pagado por Él, y es por Él, y solo por Él, que puedes ser justificado delante de Dios. Esa es la verdad que libera, la que quita el peso de encima, la que rompe la ilusión de que tienes que hacer más, ser más, hasta ser perfecto. En Cristo ya eres aceptado, no por tus obras, sino por la gracia de Dios. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con esta revelación? ¿Seguirás buscando la salvación con tus fuerzas o vas a rendirte a la fe en Cristo, que es donde realmente está la salvación? La elección es tuya. ¿Alguna vez pensaste que aún con toda la historia, toda la promesa y toda la alianza que Dios hizo con su pueblo, algo salió mal? Algo que fue dado gratis por amor se distorsionó y el pueblo elegido se perdió en el camino. La gran pregunta es, ¿por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que salió mal? Esa es la gran tragedia que vivieron los judíos y es la misma tragedia que muchos vivimos hoy. Ellos lo tenían todo. Recibieron la ley directamente de Dios, los profetas hablaron con ellos, Dios hizo promesas que los diferenciaban de todas las naciones, fueron elegidos, amados, guiados, pero por alguna razón fallaron, buscaron el camino de la salvación de forma equivocada. Imagina esto, Dios, en su infinita sabiduría y bondad, hizo un pacto con el pueblo de Israel, les dio las leyes, los mandamientos y todo lo que necesitaban para vivir de acuerdo con su voluntad. Y, según su tradición, esas leyes serían el medio por el cual serían salvos. Pero ¿qué pasó? Empezaron a ver las leyes como si fueran lo que los justificaba, como un medio para alcanzar la salvación. Crearon una religión legalista, donde la salvación dependía de sus acciones, de sus buenas obras, y no de la fe en Dios. Ahí fue donde comenzó el error. Interpretaron la ley de forma equivocada. La ley que Dios había dado para mostrarles lo incapaces que eran de obedecer sus órdenes, fue convertida en un supuesto camino hacia la justificación. No entendieron que la ley no era el fin, sino el medio que apuntaba a algo más grande, a Cristo, el verdadero Salvador. No veían que la ley era en realidad un espejo que reflejaba lo pecadores que eran, y
que necesitaban algo más allá de su propia capacidad para ser justificados delante de Dios. En vez de ver la ley como un punto de partida para reconocer su falla y la necesidad de un redentor, la tomaron como el fin en sí mismo. Pensaron que, si seguían las reglas, cumplían los mandamientos y eran rigurosos en ceremonias y prácticas, estarían justificados. Y la historia se repetía. Pero lo que no sabían era que esa búsqueda de salvación por obras jamás sería suficiente. Suena a locura, ¿verdad? Estaban delante de Dios, con toda la verdad, con toda la alianza, con todos los medios de salvación al alcance, y no lograron alcanzarla. Esa ceguera espiritual es exactamente lo que pasa con tanta gente hoy. Muchas veces nosotros también buscamos justificarnos con obras. Creemos que si somos lo bastante buenos, si hacemos lo correcto, Dios nos aceptará. Pero la verdad es que la salvación nunca tuvo que ver con lo que podamos hacer, sino con lo que Cristo ya hizo por nosotros. La reacción de los judíos, a lo largo de toda su historia, fue un intento desesperado de salvarse por sus propias fuerzas, por sus obras. Y en Romanos 9:32, Pablo lo explica. ¿Por qué? Porque no la buscaron por fe, sino como por obras de la ley. Ellos trataban de conquistar la salvación, pero no había nada que pudieran hacer para ganarse el perdón de Dios. La salvación era un regalo gratuito, algo que no podían conquistar, sino recibir únicamente por la fe. Y aquí viene el golpe de realidad. Quizá tú estás cometiendo el mismo error. Tal vez estés buscando la salvación con tus propias fuerzas, intentando ganar la aprobación de Dios con tus buenas obras. Quizá has hecho cosas buenas, ayudado a otros, cumplido reglas, pero lo que realmente importa es si entiendes que no hay nada que puedas hacer para ganarte el perdón de Dios, excepto aceptar lo que Él ya hizo por ti en Cristo. La salvación viene por la fe, no por las obras. Mira, los judíos estaban ciegos a la verdad, aún con todo el historial de Dios con ellos. Buscaban la salvación de manera equivocada, creyendo que la ley, en vez de reflejar su incapacidad, era el camino a la justificación. Se aferraron a algo que jamás podría salvarlos. ¿Y tú no estarás haciendo lo mismo? Pablo, en Romanos 9:33, cita al profeta Isaías. He aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra de tropiezo, esa roca rechazada por muchos, es Cristo. Él es la clave de la salvación, la verdadera piedra angular. Pero así como los judíos rechazaron esa piedra, muchos de nosotros seguimos rechazándola. Intentamos salvarnos con nuestros propios esfuerzos, cuando en realidad la única cosa que puede salvarnos es la fe en Cristo. Entonces dime, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué esperas para dejar de buscar con tus fuerzas y entregarte a Cristo, que ya lo hizo todo por ti? ¿Qué vas a elegir? ¿Seguir buscando la salvación con tus obras o entender que solo Cristo puede justificarte? Verdad es que los judíos fallaron porque no se dieron cuenta de que la ley apuntaba a algo más grande y poderoso. Y tristemente, muchos seguimos cayendo en el mismo error. Ahora la decisión es tuya. ¿Vas a seguir intentando, buscando con tus fuerzas, o vas a rendirte a la gracia de Dios y aceptar el regalo de la salvación que ya se te dio en Cristo? La elección es tuya, pero recuerda, no importa cuánto lo intentes, la salvación no depende de lo que tú hagas. Se trata de lo que Cristo ya hizo por ti. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué, por más que lo intentes, nunca logras alcanzar lo que realmente deseas? ¿Por qué, aunque te esfuerces, te sientes vacío, como corriendo en círculos, sin llegar nunca a la meta? El motivo puede ser más simple de lo que imaginas, y la respuesta suele estar justo frente a ti. El error que muchos cometemos sin darnos cuenta es el mismo que cometieron los judíos en tiempos de Pablo. Ellos buscaban la justificación de la manera equivocada, y eso
mismo hacemos muchos de nosotros aún hoy. Lo que pasa es que buscamos en lugares y de formas equivocadas lo que solo puede alcanzarse de una manera: por la fe en Cristo. ¿Te has sorprendido alguna vez intentando agradar a Dios con tus buenas obras, creyendo que si hacías todo correcto Él te iba a aceptar? Lo sé, porque ese pensamiento está profundamente metido en nuestra cultura. Si eres lo suficientemente bueno, si cumples las reglas, Dios te aceptará. ¿Y qué pasa con eso? Terminas viviendo bajo el peso de tus propias expectativas, haciendo de todo para agradar, para cumplir, para conquistar. Pero hay un problema gigante: ese esfuerzo no puede salvarte. En Romanos 9:32, Pablo lo deja claro: porque no la buscaron por la fe, sino como por obras de la ley. La razón por la que muchos no alcanzan la salvación es sencilla: intentan hacer lo correcto, pero de la manera equivocada. Buscan justificarse con sus fuerzas, pero la salvación, el perdón y la verdadera paz con Dios nunca serán conquistados así. No importa cuánto lo intentes, nunca serás lo suficientemente bueno. Y si sigues en ese intento, te perderás aún más. Porque la salvación no es algo que se gana, es un regalo de Dios, ofrecido por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora quizá te preguntes: entonces, ¿por qué hago el bien? ¿Por qué ayudo a los demás? ¿Por qué me esfuerzo tanto en ser buena persona? La respuesta está en lo esencial. No es que hacer el bien esté mal, pero eso no es suficiente. Ninguna buena acción, por más noble que sea, puede reemplazar lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Puedes hacer todo el bien del mundo, pero si no entiendes que tu salvación no depende de eso, te estarás perdiendo el verdadero camino. Y aquí está la gran vuelta. Puedes estar buscando de buena fe la salvación por medios equivocados. Quizá hayas vivido toda tu vida intentando ser justo, creyendo que tus esfuerzos te garantizarían un lugar en el cielo. Pero al final verás que esa búsqueda por obras es un camino sin fin. La misma Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Eso significa que nunca podrás alcanzar la salvación por tus propios esfuerzos. Y cuando finalmente aceptes esto, vas a entender que la única manera de ser justo delante de Dios es por la fe en Cristo Jesús, el único que puede justificarte. Imagínate lo frustrante que debió ser para los judíos. Recibieron la ley, cumplieron mandamientos y aún así fallaron. Estaban tan centrados en las obras y las reglas que no vieron el plan de Dios. No entendieron que la ley no era el fin, sino un medio para mostrar la necesidad de un Salvador. ¿Y tú no estarás cayendo en el mismo error? La buena noticia es que Cristo ya hizo el trabajo por ti. Cuando murió en la cruz, pagó el precio por tus pecados, por tus errores. No hay nada más que debas hacer para ser salvo, salvo confiar en Jesús. No necesitas intentar agradar a Dios con tus fuerzas o tus obras. Él ya lo hizo por ti. La pregunta es: ¿vas a seguir intentando conquistar lo que ya te fue dado? ¿O vas a aceptar ese regalo de gracia? Esa es la verdadera clave de la salvación. Nunca se trató de lo que tú haces, siempre fue sobre lo que Cristo hizo por ti. Si lo entiendes y te entregas de corazón, por fin encontrarás la paz y la justificación que tanto buscas. Todo lo que necesitas es confiar, no en tus buenas acciones, sino en Cristo Jesús. Porque por más que lo intentes, ningún esfuerzo humano será suficiente para justificarte delante de Dios. Pero cuando aceptes la gracia de Cristo, encontrarás al fin lo que buscabas. La elección es tuya. ¿Vas a seguir confiando en las obras o vas a rendirte a la gracia y aceptar lo que ya fue hecho por ti para ser realmente justificado por la fe en Cristo? Y si te dijera que el mayor obstáculo entre tú y la salvación no es lo que haces mal, sino lo que te niegas a aceptar. El mayor desafío no es el pecado que cometes, sino la dificultad de entender que no necesitas pelear por tu
Salvación, que la gracia de Dios es suficiente, aunque no la merezcas, y aunque te cueste aceptarlo. Eso es lo que te impide ser libre. La resistencia humana a la gracia de Dios es una de las barreras más grandes que tenemos. Parece que, aunque Dios nos ofrezca un regalo gratis, simplemente no podemos aceptarlo. Hay algo dentro de nosotros que insiste en creer que debemos hacer más, ser mejores, más justos, más perfectos. Ese es el gran problema de nuestra naturaleza pecaminosa. La idea de recibir algo gratis, sin merecimiento, sin esfuerzo, nos resulta rara, incómoda, hasta humillante. Y por eso, muchas veces, nos negamos a aceptar lo que Dios ya hizo por nosotros. Cuando miras tu vida y ves tus errores, tus fallas, tus decepciones, piensas: no merezco la gracia de Dios. ¿Cómo me va a aceptar después de todo lo que hice? Y en tu cabeza, la solución a esa culpa es intentar mejorar, hacer lo suficiente, agradar a Dios con buenas acciones. Pero la verdad que necesitas entender es que la salvación nunca tuvo que ver con lo que tú puedes hacer. Siempre tuvo que ver con lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz. En Efesios 2, 8, 9, Pablo nos lo recuerda con toda claridad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la clave que rompe el ciclo de esfuerzo y frustración. No necesitas probarle nada a Dios, porque Él ya lo probó todo por ti, a través de Jesucristo. El problema es que esta verdad no es fácil de aceptar, porque nuestra tendencia natural es confiar en lo que podemos controlar, en lo que podemos hacer. Queremos sentir que tenemos el control, que nuestras obras nos hacen merecedores de la salvación. Pero eso es un engaño. Nunca será suficiente para pagar lo que hiciste, y por más que lo intentes, siempre fallarás. La verdadera libertad llega cuando entiendes que no necesitas intentar ser lo suficientemente bueno, porque Cristo ya fue perfecto por ti. Aquí viene el golpe de realidad. Lo que está realmente en juego no son tus acciones, sino tu capacidad de confiar en la gracia de Dios. Y eso es difícil, lo sé, porque durante mucho tiempo yo también pensé que tenía que ser perfecto para ser aceptado. Pero en el momento en que entendí que la salvación no depende de mí, sino de lo que Jesús hizo en la cruz, algo dentro de mí se quebró. Me di cuenta de que mi falla no me excluye de la gracia de Dios, sino que es precisamente lo que me hace apto para recibirla. Es un verdadero paradoxo, pero una verdad que libera. No necesitas ser bueno para ser aceptado, solo tienes que aceptar la gracia con la misma fe con la que un hijo recibe el regalo de su padre sin preguntarse si lo merece. Ahora imagina lo que esto representa para tu vida. Imagina el peso que cargas, intentando justificar tu salvación con tus propias fuerzas, creyendo que tus buenas obras pueden arreglar la situación. Ese peso te impide vivir en la libertad que Dios te ofrece. Estás arrastrando un fardo que nunca fue tuyo para cargar. En Cristo ese fardo ya fue quitado. Él ya hizo el trabajo. Y cuando por fin entiendes esto, encuentras descanso para tu alma, un alivio profundo que no viene de lo que tú haces, sino de lo que Él ya hizo por ti. Ese es el punto de quiebre. Hay que soltar la resistencia, dejar la lucha constante por ser suficiente, para rendirse a la gracia que ya fue dada. Cuando haces eso, experimentas un cambio radical, no solo en tu vida espiritual, sino en la manera en que vives en el mundo. Ya no vives tratando de ser perfecto, sino confiando en la obra perfecta de Cristo. Y eso no solo libera, sino que transforma. Si estás luchando por aceptar la gracia de Dios, es hora de parar. Es hora de dejar a un lado el orgullo, la idea de que tienes que ser merecedor, y empezar a confiar plenamente en Cristo. La salvación no se trata de lo que hiciste, sino de lo que Él hizo. Y cuando entiendas eso, serás libre, libre para vivir, libre para ser,
libre para recibir. Porque como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora piensa un momento, ¿qué es lo que realmente te está impidiendo aceptar esa gracia? ¿Sigues intentando justificarte con tus acciones? Si es así, ya es hora de soltar ese peso y confiar solamente en lo que Cristo hizo por ti, porque al final, solo Él puede salvarte. Imagina por un momento que estás corriendo la maratón de la vida, esforzándote al máximo por llegar al final, pero en medio de la carrera tropiezas, no porque te falte fuerza o ganas, sino porque hay una piedra en tu camino, una verdad fundamental que te niegas a aceptar. Y esa piedra, por más dura que sea, es la única manera de cruzar la meta. Esa es la metáfora que Pablo usa para describir la reacción del pueblo judío frente a Cristo. Ellos corrían, se esforzaban, seguían sus tradiciones y buscaban la salvación con sus fuerzas y obras. Pero en algún punto tropezaron. No fallaron porque no intentaran, sino porque no reconocieron la piedra de tropiezo. Y esa piedra era nada más y nada menos que el mismo Cristo, la respuesta que Dios les había dado para su salvación. Es difícil de asimilar, pero es la verdad dura. Cristo, la solución que Dios nos dio, se convirtió en un obstáculo para quienes no querían aceptar la gracia. Estaban tan acostumbrados a sus reglas, a su esfuerzo humano, que no podían ver que Dios estaba ofreciendo la salvación de un modo que no les exigía nada más que fe. Y ojo, esa piedra de tropiezo no está ahí por accidente. Dios, en su soberanía, hizo de Cristo la base, el fundamento de toda la historia de la salvación. En Efesios 2:20, Pablo dice que fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esa piedra fue puesta con toda intención, porque no hay otro camino, no hay otro fundamento que pueda salvar al ser humano aparte de Cristo. Ahora imagina el golpe de realidad para los judíos. Ellos esperaban un Mesías, pero cuando llegó, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque Jesús no encajaba en su idea de salvación. No podían aceptar que alguien que no era de la línea sacerdotal, alguien tan sencillo, pudiera ser el Salvador. Esperaban un rey, un conquistador, alguien que premiara sus buenas obras, pero Cristo vino de una manera completamente distinta. Vino como piedra de tropiezo, porque para ser salvo no necesitas conquistar, necesitas confiar. Y eso, hasta hoy, sigue siendo un escándalo. La idea de confiar en alguien que murió en una cruz por nuestros pecados, en vez de depender de nuestra propia bondad, es tan profunda y desafiante que muchos no la aceptan. Eso es lo que Pablo llama la locura de la cruz, en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Lo que tienes que entender es que la cruz de Cristo no es solo una piedra en el camino, es la única piedra que puede salvarte. Si tropiezas en ella, si no aceptas el sacrificio de Cristo e insistes en seguir por el camino de las obras, jamás alcanzarás la salvación. Porque ahí está el punto central. La salvación está en Cristo, no en lo que tú hagas. Él es la piedra que necesitas aceptar, no evitar. Ahora dime, ¿ya te encontraste con esa piedra de tropiezo en tu vida? Cuando piensas en la salvación, ¿qué te viene a la mente? ¿Sigues intentando hacer lo correcto, ser lo suficientemente bueno, cumplir todas las reglas? ¿O ya entendiste que el camino de la salvación no son tus obras, sino la fe en Cristo Jesús? Aquí viene el giro emocional. Cristo no es un obstáculo, Él es la clave. El único camino que puede llevarte a la justificación delante de Dios. Si sigues rechazando a Cristo como la única respuesta, seguirás tropezando. Pero si te entregas a Él, vas a entender de una vez por todas el propósito de tu vida y encontrarás la verdadera paz con Dios. No tienes que hacer nada para merecer esta gracia. Solo tienes que recibirla.
Cuando aceptes a Jesús, vas a comprender que Él fue puesto como la piedra fundamental de toda tu vida. Vas a ver que no está ahí para hacerte tropezar, sino para levantarte, para ser el camino, la verdad y la vida. Cristo es la única roca que no defrauda, porque Él ya hizo todo por ti. No hay nada más que hacer, solo confiar, solo creer. Entonces, la gran pregunta es, ¿vas a seguir tropezando con esa piedra? ¿O vas a dejar que sea el cimiento de tu vida y tu salvación? No dejes que Cristo sea un obstáculo en tu camino. Deja que sea la piedra angular sobre la que se construya toda tu vida. Necesito que pares un momento y te hagas una pregunta incómoda de verdad. ¿Dónde estás ahora? No dónde quieres estar. No dónde crees que vas a llegar, sino dónde realmente estás delante de Dios. ¿Estás buscando la salvación con tus fuerzas? ¿O ya entendiste que solo puede venir a través de Cristo? Esta es tu última oportunidad para decidir qué vas a hacer con esta verdad. ¿Ya viste lo que está en juego aquí? La salvación no es algo que puedas alcanzar por tus fuerzas, por más que lo intentes, por más que te esfuerces, por más que hagas buenas obras. Lo que está en juego no es solo moralidad o religiosidad, es vida o muerte. No se trata de lo que tú puedes hacer para agradar a Dios, sino de lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Y mientras tú intentas hacer lo imposible, Dios ya lo hizo todo. El apóstol Pablo, en 1900, Romanos 9:30-32, lo deja clarísimo. Dios ya ofreció la salvación como un regalo, pero al querer conquistarla con sus propias fuerzas, muchos todavía hoy rechazan lo que Él da gratis, tropiezan, caen, y esa es la gran tragedia, porque la única manera de alcanzar la salvación es por la fe en Cristo. Sé que es fácil mirar tu vida y pensar que todo va bien. Soy buena persona, hago lo correcto, sigo las reglas, pero la verdad es que delante de Dios eso no alcanza. Puedes ser moralmente correcto, puedes seguir todas las reglas, pero si tu confianza no está en Cristo, nunca serás aceptado por Dios, porque solo Él puede justificarte, solo Él y no tú. Y si aún no lo entendiste, te estás perdiendo el único camino a la vida eterna. Aquí está el golpe, no hay otro camino. No importa cuántas religiones sigas, cuántos rituales practiques, o cuánto te esfuerces por ser bueno, la única manera de ser aceptado por Dios es por medio de Cristo. Él es la única puerta hacia la salvación. Y si intentas entrar por otra, te vas a perder. Jesús es la piedra angular, la única base sólida para tu eternidad. Y aquí está el punto final. ¿Dónde estás hoy? ¿Sigues intentando agradar a Dios con tus fuerzas, intentando ser lo bastante bueno, intentando ganarte tu salvación? ¿O ya vas a rendirte a la verdad radical de que no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios, excepto confiar plenamente en Cristo? La salvación es un regalo gratuito. No tienes que ganarte nada, solo recibirlo por fe. Y la verdad que debes entender es que si sigues intentando salvarte por ti mismo, nunca lo lograrás. Solo Cristo puede salvarte. Él ya hizo todo lo necesario en la cruz. Lo único que debes hacer ahora es confiar, poner tu fe en Él y dejar de intentar conseguir algo que ya te fue dado. No queda nada más por hacer, salvo rendirte por completo a la gracia de Dios. Así que déjame hacerte la pregunta que realmente importa. ¿Vas a seguir intentando salvarte por tus obras? ¿O por fin vas a confiar en Cristo, que ya lo hizo todo por ti? Él no te pide ser perfecto, solo te pide creer. Es únicamente a través de Él que serás justificado delante de Dios. La elección es tuya, y esa elección va a determinar tu eternidad. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Sé que la verdad muchas veces es dura y a la vez liberadora. Has dado un paso importante al buscar sabiduría y crecimiento a la luz de la fe cristiana. No es fácil cambiar nuestra perspectiva y abrir el corazón a lo que Dios quiere enseñarnos, pero lo hiciste.
y por eso estás en el camino correcto. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte tus reflexiones en los comentarios. Y si no sabes qué escribir, no pasa nada. Simplemente pon "Soy agradecido con Dios". Así sabremos quién llegó hasta el final y está comprometido con su caminar espiritual. Me encantaría leerte y compartir este momento contigo, y si todavía no te suscribiste al canal, hazlo ahora. Así seguirás recibiendo más mensajes que edificarán tu vida y fortalecerán tu fe, con reflexiones profundas como esta. Al final de este video dejaremos 2 recomendaciones llenas de enseñanzas que te pueden ayudar aún más en tu camino. Haz clic en ellas para seguir profundizando en la palabra de Dios y fortalecer tu fe. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo. Que Dios siga bendiciendo tu vida y guiando tus pasos. Hasta el próximo video.